Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Tengo a alguien conectado en este momento con el nombre de Motorola One. ¿Podrías, por favor, decirme cuál es tu nombre en el chat? Buenas tardes. ¿Me puedes escuchar? Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Astrid. ¿Me puedes confirmar si me puedes escuchar, por favor? Sí, señora, sí te escucho. Muy bien, muchas gracias. Eh, a la persona que se encuentra conectada con el nombre de Motorola One, por favor, identificarse, poner su nombre en el chat. Muchas gracias. Muy bien. Voy a dar inicio a la sesión. Voy a darle un momento a la persona que está conectada con el nombre de Motorola One para que se identifique. Y voy a dar inicio a la sesión y evaluar la situación en unos momentos, ¿ok? Muy bien. En este momento deben estar viendo en pantalla el, la plataforma, es decir, la herramienta, contenido del curso. Vamos a ingresen, vamos a dar inicio, como siempre en todas las sesiones, por el cronograma de actividades. La sesión de hoy va a ser un poco más corta. Ok, Luisa Fernanda, esa persona. Okay. Okay. La sesión de hoy, como les decía, va a ser un poco más corta, dado que nos ha recibido muchas evidencias por parte de los aprendices en cuanto a las actividades correspondientes al Learning Activity 2, que son las que hemos desarrollado en esta semana. Asumo que se enviarán en los días que siguen. Igual todavía tienen tiempo, entonces no hay afán al respecto, pero sí les voy a dar algunas notas que ya pues las mencioné un poco en la sesión anterior en cuanto a cómo desarrollar las actividades, para que lo tengan en cuenta en cuanto a el desarrollo de las oraciones, cuando estén construyendo sus oraciones en la evidencia, las evidencias que tienen que enviar. Y voy a hablar también sobre las instrucciones de las actividades que deben desarrollar a partir de la semana número 4, en donde vamos a desarrollar el Learning Activity 3. Ok, muy bien. Entonces, están viendo el programa en pantalla. En este momento deben estar desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 2 o la semana número 3, que va del 15 al 21 de noviembre, donde tienen que estar desarrollando los materias multimedia, What is your favorite sport? La evidencia Sports and Animals, la actividad interactiva At the Park y la evidencia Personal Likes. El Learning Activity 3 empezará a partir del 22 de noviembre. Nuevamente son fechas informativas. Recordemos entonces que las fechas del curso, las fechas de cierre de actividades es la fecha del cierre del periodo de mejoramiento. En Learning Activity 3 tenemos las actividades materia multimedia My Family, ¿okay? El foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family,
y la evidencia family likes and dislikes. Tenemos las evidencias photo family members, la actividad interactiva Johanna's family y family likes and dislikes. Entonces, hablando sobre las actividades correspondientes a Sports and Animals y Personal Likes, les quiero decir lo siguiente. Primero, no me envíen actividades de otros cursos. Me envíen por favor las actividades correspondientes a este curso con las instrucciones de este curso descargadas de este curso y desarrolladas en esas evidencias, en esas instrucciones. Sports and Animals ha sido modificado, así que tienen que enviar las actividades correspondientes a esa evidencia descargadas de este curso. Y Personal Likes, ustedes también ha sido modificado en cuanto a sus instrucciones. Ustedes tienen que revisar las instrucciones de este curso y desarrollarlas siguiendo esas instrucciones. Ninguna actividad enviada de otro curso les permite aprobar los resultados de aprendizaje. La actividad Personal Likes va a hablar, o ya lo mencionamos en la actividad anterior, en la sesión anterior, va a hablar sobre sus gustos por deportes o animales. Tengan en cuenta que cuando se habla de gustos generales, por ejemplo, animales, vamos a hablar de animales en su estado plural. ¿Ok? En su estado plural y no tienen artículo, no se utiliza el the o el the, no se utiliza los o las, directamente la palabra en plural. Perros, gatos, caballos, leones, serpientes, así. Generales sin especificar con un artículo, porque el artículo the es para ser específicos acerca de algo que nos queremos referir en la oración. Por ejemplo, si yo quisiera decir, a mí no me gusta el gato de la vecina. Entonces, cuando yo digo, no me gusta el gato de la vecina, yo me estoy refiriendo a un gato en específico. No me estoy refiriendo a todos los gatos, me estoy refiriendo a ese gato, el gato que tiene la vecina. Punto. En ese tipo de oraciones sí vamos a utilizar el artículo the. I don't like the cat of the neighbor. O si lo hacemos trabajando ya pues los posesivos sería I don't like my neighbor's cat. Eso sería otra forma de explicarlo. Pero en ese sentido, tengamos en cuenta que este tipo de oraciones que la evidencia Personal Likes está solicitando generalmente no va a requerir el artículo the o the y se requiere que ustedes utilicen los sustantivos por animales de manera plural. Si van a utilizar verbos, acciones, por ejemplo, para los deportes, la estructura like, voy a abrir la evidencia, las instrucciones de la evidencia. Personal likes. Voy a compartir personal likes. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Las oraciones que ustedes tienen que desarrollar en ese tipo en esa evidencia como tal. Si ustedes van a hacer oraciones utilizando la expresión like para acciones, para verbos como los deportes, ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden utilizar el deporte, perdón, el verbo en su forma infinitiva con la preposición to swim, to walk, to run, to jump, no sé, pueden utilizar los verbos jump, saltar, run, correr, walk, caminar, swim, nadar. Lo pueden utilizar su forma infinitiva con la preposición to. Pero si ustedes no utilizan preposición to, entonces van a tener que utilizar el verbo terminado en ing. Swimming, running, walking, jumping,
tienen que terminar en ing para que la oración tenga un estado, un tiempo, ¿ok? Es más que todo en esa parte donde se cometen los errores, en este tipo de evidencia. Otra cosa que también les puedo decir es que, por ejemplo, palabras como basketball, soccer, fútbol, ese tipo de palabras no son acciones, no son verbos, son sustantivos directamente. Basketball, fútbol, béisbol, todo esto son sustantivos, entonces no requiere la preposición to. ¿Okay? Hay que diferenciar entre un verbo es una acción, algo que se hace, y un sustantivo, ¿okay? Algo que se nombra. Esas son lo que les puedo decir respecto a los errores que más, o que comúnmente me envían en ese tipo de evidencia. Voy a parar de compartir aquí. Y voy a nuevamente mostrar el programa de actividades. Entonces, en este momento voy a empezar a hablar sobre las actividades correspondientes al Learning Activity 3, que son, bueno, primero el material My Family, que es obligatorio desarrollarlo, el foro, las instrucciones del foro y cómo desarrollarlo, y la actividad interactiva ya la desarrollan en plataforma, ya deben estar un poco más familiarizados con ese tipo de actividades, y también la evidencia Family Likes and Dislikes. Esa sería las instrucciones que vamos a hablar en ese momento. Entonces, material o multimedia, material multimedia, My Family, ya saben cómo encontrarlo, Activity 3, Materials and Support Materials. Deslizamos la diapositiva, aquí tenemos el material multimedia, lo desarrollamos en plataforma. Venimos entonces a Evidences, vamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos las instrucciones del foro Family Members. Y aquí tenemos el botón Ver Foro. Quiero decirles lo mismo que con el blog. Si usted no puede ingresar a través del botón Ver Foro a el foro, por favor ingrese al foro a través de la herramienta Foros. Antes de ingresar al contenido del curso. Es decir, regresamos aquí, vamos a la herramienta Foros. Ingresamos al foro directamente. Aquí están las instrucciones del foro. ¿Ok? Las instrucciones de, perdón, la actividad Family Likes and Dislikes, sí, las instrucciones de la Family Likes and Dislikes. Y luego tenemos la actividad interactiva Johanna's Family. Voy entonces a parar de compartir aquí y voy a compartir directamente las instrucciones de Family Likes and Dislikes. Es bastante sencillo, pero igual voy a... Family Likes and Dislikes. Muy bien. Family Likes and Dislikes evalúa el vocabulario relacionado con la ropa o la vestimenta, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales y su respectivo verbo to be, el uso de adjetivos físicos y descripciones físicas. No necesariamente en ese orden, pero se evalúa generalmente las estructuras que se ven en materia multimedia. Entonces aquí usted va a tener que describir a 4 miembros de su familia. Es decir, usted va a hacer ejercicio 4 veces, por así decirlo. La primera parte, pues, es solamente describir a sus familiares. Tenemos aquí las, por así decirlo, las estructuras claves o las pistas o la base, sí, digamos que las estructuras base que usted va a tener que utilizar en sus oraciones. Tenemos el cambio de pronombre personal, tenemos el uso del verbo like conjugado para la S, tenemos que la ocupación va a utilizar el artículo a o an, tenemos el uso del verbo auxiliar does para el negativo, para decir que no le gusta, y cuando se utiliza ese auxiliar does, ya el verbo no se conjuga con la S. Nuevamente, si se utiliza el verbo auxiliar does, ya el verbo no se conjuga con la S, sigue en su verbo, su estado normal.
Y usted va a hacer esto 4 veces. Usted va a describir el nombre, el origen de la persona, la ocupación, sus gustos. Aquí tenemos un ejemplo utilizando las estructuras bases de este cuadrito azul. Aquí tenemos ejemplos que usted va a desarrollar y usted va a desarrollar esto para 4 personas. ¿Ok? Tenga en cuenta nuevamente, cuando se habla de sustantivos generales, se utiliza el sustantivo plural. Aquí tenemos los ejemplos, ¿ok? Aquí están los ejemplos, sigan los ejemplos. Si se hace algo en negrilla o si se cambia de color en los ejemplos, es algo importante que tienen que tener en cuenta. Ok. Usted desarrolla esa evidencia, lo puede desarrollar en ese mismo documento Word o puede desarrollar su propio documento Word, como usted lo prefiera. Guarda la evidencia y lo envía a través de la plataforma. Esa sería la evidencia Family Likes and Dislikes. Y tengo abierto... Where are you? Ok, tengo abierto las instrucciones del foro y esto quiero que presten mucha atención. Foro. El foro va a evaluar el uso de, nuevamente, vocabulario referido a la familia, el verbo to be, el uso de pronombres personales y las estructuras likes and dislikes. Este es un foro bastante sencillo. Si usted sigue las instrucciones que están descritas en el archivo que descarga de la evidencia foro, usted va a poder desarrollar esta evidencia correctamente. El foro se desarrolla en 2 partes. La primera parte del foro, usted va a hacer una presentación de su familia. Usted va a ingresar al foro a hacer una presentación de su familia. Usted va a presentar a su familia con oraciones supremamente sencillas, utilizando las estructuras que acabé de mencionar que se van a evaluar en la evidencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo, corto y conciso. Revisen la puntuación. Miren que la coma va después del nombre. Miren que el punto y coma ya es porque estamos nombrando varias personas en la presentación. ¿Ok? Usted va a utilizar el pronombre personal, usted va a utilizar el verbo to be, los nombres relacionados o vocabulario relacionado a la familia, si es su madre, si es su suegra, entonces cuál es el nombre para la suegra, si es su abuelo, cuál es el nombre para el abuelo. Usted va a utilizar ese tipo de nombres o de palabras o vocabulario referido a la familia y usted va a hacer su presentación en el foro, una participación normal. La segunda parte del foro, usted va a hacerle preguntas a un compañero en el foro. Usted en las preguntas va a tener que utilizar la estructura interrogativa. Las preguntas son interrogativas, son oraciones interrogativas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Do you have a big or small family? Ese sería un ejemplo del tipo de preguntas que usted va a tener que desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que digo? En la segunda parte del foro, usted va a ingresar y va a encontrar una participación de un compañero y va a hacerle una pregunta a ese compañero, según lo que ese compañero ha dicho en su participación. ¿Qué evaluamos ahí? El uso de oraciones interrogativas. Por lo tanto, si usted envía la primera parte de la evidencia y no envía la segunda, no va a aprobar la evidencia. Tiene que aprobar la evidencia en las 2 partes. La primera parte, hacer su propia presentación y la segunda, hacerle la participación o la pregunta al compañero. Entonces, cuando usted encuentra la participación del compañero, usted le da a responder a ese compañero. ¿Ok? No me utilice la misma pregunta que se encuentra en las instrucciones. No me utilice lo que ya se está dando en las instrucciones porque eso ya se ha dado para ustedes. Ustedes tienen que desarrollar su propia oración, sus propias oraciones. ¿Qué más puedo decir al respecto? Entonces voy a parar aquí, voy a ingresar nuevamente a la plataforma. Ok. Estamos en la plataforma. Aquí busco el foro, doy clic aquí, no me permite, entonces aquí voy a dar clic en regresar. Voy a buscar el link foros. Voy a buscar el foro Family Members, voy a dar clic en responder y aquí voy a hacer mi participación. ¿Ok? Entonces, hago mi participación y aquí en el botón este de responder hago mi participación y luego busco un compañero y aquí entonces le doy clic en comentario y le doy clic a responder a ese compañero.
De esa manera usted tiene mayores probabilidades de aprobar, teniendo en cuenta pues que haya desarrollado o haya utilizado las estructuras a evaluar correctamente. ¿Ok? Voy entonces a dejar aquí en pantalla el programa de actividades. Perdón, disculpen. Voy a dejar en pantalla el programa de actividades y voy a abrir la sesión entonces para ver si tienen preguntas acerca de lo que se ha dicho, del desarrollo de evidencias, del material desarrollado hasta el momento o de las estructuras que deben utilizar. ¿Qué preguntas tienen? Tienen el espacio para hablar. O pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat. ¿No tenemos ninguna pregunta? Sí, señora, yo. Cuéntame. Es que tú estás hablando algo de la semana tercera, ¿sí? Pero, ¿estamos en la semana 2 o semana 3? Estamos en la semana 3. Aquí tenemos las fechas. 15 de noviembre al 21 de noviembre. Ok. Bueno, gracias. No te preocupes. Entonces aquí estamos desarrollando, en este momento estamos desarrollando Sports and Animals, actividad interactiva at the park y personal likes. Esas son actividades que deben estar desarrollando en este momento. Después de esta van a desarrollar las actividades que acabé de mencionar, que fueron el Photo Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la actividad Family Likes and Dislikes. Y ya las instrucciones de la semana número 3, que pues, son las actividades correspondientes a Sports and Animals, Interactive Activity at the Park y Personal Likes. Esas las desarrollamos o las hablamos la semana, el 12 de noviembre, que fue la sesión anterior. Luisa, ¿quedó todo claro? Luisa Fernanda. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, esa sería la sesión del día de hoy. Espero que para la próxima sesión ya podríamos hablar un poquito más sobre las inconsistencias que han enviado hasta el momento. Por favor, tengan en cuenta lo que les acabé de mencionar en cuanto a cómo desarrollar o construir las oraciones. De esa manera, pues van un poco más a la segura respecto al envío de evidencias y el número de intentos que tienen. ¿Ok? Tengan en cuenta ese uso del artículo 2. Yo sé que están en un nivel beginner, están empezando, pero entonces tenemos que empezar como que un uso un poquito más holístico, un poquito más completo sobre el idioma. El artículo 2 nuevamente es para cosas específicas, no para cosas generales, ¿ok? Entonces tengamos esto en cuenta. Si tienen alguna inquietud, por favor, me comunican a través del correo o el foro o la herramienta de comunicaciones en la plataforma. Si tienen, como les digo, alguna inquietud, por favor, se comunican conmigo con información específica respecto de sus inquietudes para poder darles respuesta un poco más ágil. Muchas gracias por asistir a la sesión y esta queda grabada para las sesiones o para que los aprendices puedan revisar la información. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias, profe.